Hola a todos, gracias al Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle de Lili por invitarme a este décimo día de la investigación de nuestra clínica. Hoy vengo a hablarles de un artículo que se publicó en Frontiers in Immunology que titula Food Allergy Spectrum in Tropic Clinical and Epidemiological Profiles in a Colombian Hospital, a Cross-Sectional Study. Yo soy Manuela Olaya, soy alergóloga pediatra del Servicio de Alergología de nuestra clínica. Cuando vamos a hablar de la alergia alimentaria, tenemos que tener en cuenta que las reacciones adversas a los alimentos hace parte de la alergia alimentaria. La alergia alimentaria, mejor dicho, hace parte de las reacciones adversas a los alimentos, contando con un 2 al 10% de alergia alimentaria IgE mediada. Y cuando hablamos de no IgE mediadas, no tenemos claridad de esa epidemiología. Creemos que hay un subdiagnóstico y cada día estamos haciendo más esfuerzos para investigar este tema. Tenemos que tener en cuenta que la alergia alimentaria depende del área geográfica en el que estemos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo como en Ghana, una alergia alimentaria puede ser papawa, que la papawa es como una fruta de allá típica, mientras que nosotros como no tenemos esa fruta, pues no lo vamos a tener. Mientras que en el resto del mundo podemos tener leche, huevo, maní, mariscos y soya como en el orden más importante de alergia alimentaria. En nuestro medio cada día tenemos otros tipos de frutas, por lo que somos un país tropical y los tenemos más a mano para la alimentación. Tenemos que tener en cuenta que 200 muertes por año suceden en el mundo por alergia alimentaria. Entonces miren que es un evento súper importante tener claro de cómo se diagnostica para poder saber cómo vamos. Les pongo el ejemplo del maní, donde en China consumen más maní que en Estados Unidos, pero al ser en China frito y no tostado como en Estados Unidos, tienen menos alergia reportada que en Estados Unidos o Gran Bretaña. El objetivo de nuestro estudio era describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes sometidos a provocación oral por sospecha de alergia alimentaria en un hospital de referencia en Colombia entre 2011 y 2018. Miren que nosotros hicimos un embudo clínico y nosotros iniciamos por las provocaciones orales, buscamos todas las provocaciones orales en nuestro estudio, que es un estudio observacional descriptivo transversal, como ya les había dicho, basado en historias clínicas del SAP y entre 2011 y 2018. Arrancamos buscando todas las provocaciones orales que habíamos hecho en nuestro servicio, cuáles a medicamentos y alimentos, sacamos solo alimentos y de ahí vimos cuáles habían sido valorados por alguno de los 4 alergólogos de la clínica que tuvieran pruebas de sensibilización alergénica, ya sea por pruebas cutáneas de alergia por medio de extractos estandarizados de Immunotec, que cuando son mayores de 3 milímetros son positivos, o por pruebas de IgE específicas tomadas por Immunocap, que se procesa por Thermo Fisher y que 0,35 más de 0,35 es positivo. Este estudio fue aprobado en el Comité de Ética Institucional. ¿Qué resultados encontramos nosotros? 318 pacientes fueron elegibles, sin embargo, solamente 176 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. Más adelante vamos a ir viendo que son 176 pacientes, pero tuvimos 215 provocaciones orales. ¿Por qué esa diferencia? Porque había pacientes que tuvieron más de un alimento provocado hasta 3 alimentos. Más o menos el 69 a 70% fueron menores de 18 años, con una media de edad de 2 años y con predominio de 1 a 6 años. En adultos fue mucho más amplio, pero la mediana fue de 43 años. Predominó los niños en el género masculino en la edad pediátrica, mientras que en los adultos fueron las mujeres. Cuando vamos a ver enfermedades, comorbilidades alérgicas, miren lo bonito acá. Tanto en niños y adultos la predominancia fue rinoconjuntivitis. Entonces tenemos que hacer una muy buena historia clínica y puede ser en niños esa marcha atópica la que nos esté relacionando también más adelante. Y miren cómo la dermatitis atópica en la edad pediátrica, que fueron 122 niños, tuvo una importancia real, una relación directa con esa alergia alimentaria. Entonces también la debemos tener en cuenta en las comorbilidades de estos niños con alergia alimentaria. Aquí vamos a hablar de qué fue lo que encontramos en sensibilización. Acuérdense que en sensibilización lo medimos por prick test o por Immunocap por IgE específica. Entonces aquí los dividimos y mire cómo la mayor sensibilización la encontramos en huevo, seguida de leche. Posteriormente, si vamos a ver lo que fueron mariscos, que verán camarón, langostinos, calamares, langosta, todos estos pues moluscos y alimentos marinos.
Y miren, ya fuera por IgE o por prick test. Y cuando vamos a ver las provocaciones orales, miren que tuvimos 215 provocaciones orales y solo 12 totales fueron positivas. O sea, el 5% de todos los pacientes presentaron una provocación oral positiva a 3 alimentos principalmente. El principal alimento que nos produjeron, que fueron positivas, fueron la leche, seguida por mariscos y por 2 leguminosas, que son un paciente maní y un paciente lentejas. Miren la importancia de esto. Acá se los muestro en esta gráfica que es divina, en la que mostramos cómo este azul medio oscurito es por pruebas cutáneas positivas, el azul medio claro o un poquito más oscuro es por IgE específicas y el azul clarito es la provocación oral. Y si ustedes van a ver, miren que podemos tener pacientes sensibilizados. Mire, muchos tuvieron sensibilización a leguminosas, a pescados, a mariscos, a huevo, que fue el principal alimento sensibilizado, pero cuando fuimos a hacer las provocaciones orales, solo la leche, los mariscos y el 17% fueron positivos a frutos, a leguminosas. Entonces, miren, esta es la relevancia de las provocaciones orales en el diagnóstico a alergia alimentaria. Esto nos lo reconfirma y se pone al pie de lo que es los estudios de prevalencia de alergia alimentaria en Europa, que mostraban que cuando los pacientes llegaban había un sobrediagnóstico, como nosotros 176 pacientes decían que tenían alergia alimentaria. De esos 176, solo el 75% tuvieron sensibilización y de ese 75% solo el 5% fue positivo. Miren lo bonito de esto. Y como conclusión, tenemos que es el primer estudio en Colombia que relaciona provocación oral a sospecha de alergia alimentaria en nuestro medio. Sigue siendo más frecuente la sospecha de alergia alimentaria en niños que en adultos en nuestro medio, pero en Cali tenemos la sensibilización a los ácaros entonces, y a los camarones, que son muy primos hermanos, entonces por eso también lo buscamos mucho en nuestra región. La sensibilización más común, que era lo que les decía, fue el huevo, seguido de camarones, langostinos, calamares y de último leche de vaca, pero si vieron las provocaciones positivas, el primero fue leche, luego mariscos y después leguminosas. 75% de los pacientes con provocación oral positiva tenían sensibilización evidente en pruebas cutáneas o IgE específicas, que ya se los había dicho, y esta baja positividad en las provocaciones orales está más alta de lo que refieren en la literatura, y puede ser simplemente porque nosotros tomamos los pacientes desde la provocación oral y llevamos a los pacientes y investigamos qué relación tenían con los alimentos y qué sensibilización. Entonces, lo importante de este estudio es poder lograr concientizar de la importancia de la provocación oral ante una sospecha de alergia alimentaria con sensibilización alérgica. No podía terminar sin agradecer al grupo de investigación. Aquí falta la doctora Oriana, pero pues no llegó a la foto, que sin ellos no podríamos estar haciendo mucho de lo que estamos escribiendo, y al grupo clínico, que sin ellos no podíamos tener todos estos pacientes que cada día van creciendo y vamos aportando a la literatura el entendimiento de la alergia alimentaria en nuestro país.